Le dije, o sea, ¿me estás diciendo que si yo capté el paro y cierro a los 2 años por lo que sea, que te tengo que devolver esto? Oye, si monto una SL, separo la caja, vamos a decir, personal de la caja de la empresa, porque eso se hace muchísimo. Lo de entender, cuando empiezas, da igual que seas autónomo que una SL. Como soy chiquitito, la caja de la empresa es mi caja personal, ¿no? Y lo que hay aquí es mío y yo lo voy utilizando. Si me decidiera por una SL, ¿cómo cobro yo el dinero? Es decir, yo me pongo una nómina, esa nómina tiene que ser igual todos los meses. ¿Cómo me pongo como autónomo, como sociedad limitada? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde invierto? ¿Dónde no invierto? Si hay subvenciones, si no hay subvenciones, si pido préstamos, si no pido préstamos. Muchos autónomos que se dan de alta era si les conviene más constituir una sociedad limitada o darse de alta como autónomo. Ahí a lo mejor Antonio os puede... Hablamos de que el gerente haga bien las cosas, pero desgraciadamente un un cliente no te paga una partida importante, ya empieza en escalera, no puedes pagar al proveedor, no puedes pagar a los empleados. Porque en el mundo del emprendimiento, lo poco que sé hasta ahora, es que no es 2 más 2, 4. Tienes que aceptar que te vas a equivocar. Si lo has hecho como persona física, te estás jugando tu casa y tu patrimonio personal. Yo tenía clientes que estaban dados de alta como autónomos y tenían 5 o 6 trabajadores. Ahí, por ejemplo, tiene mucho riesgo. Lo que pasa que también alguien que quiera aprender cuando decimos que no hay gente, es que es complicado. Episodio patrocinado por Obramat, Pinturas Blatem, Quilosa y Focus Practical. Sector Oficios Podcast. Bueno, buenos días. Muy buena, Borja. Buenos días, ¿qué tal? Buenas. Como si no nos hubiésemos saludado ya, ¿eh? ¿Cómo vamos a llamar a esto, José? ¿El consultorio de...? El consultorio de Borja. El consultorio de Borja, no jodas. ¿Las mañanas del sector o qué? Chicos, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Nada, presentaros un poquito antes de empezar. Bueno, pues yo soy Antonio, de Asesoría Taxa, y llevamos 30 años trabajando en gestión fiscal de autónomos y pymes. Yo soy Jorge, trabajo con él en Taxa también. Yo llevo solamente 5 añitos. Empecé en el departamento de contabilidad en prácticas y me fui especializando y ahí sigo, en contabilidad y en el departamento fiscal. Fran, ya eres amigo de la casa. Bueno, yo soy Francisco de la Peña y nosotros apoyamos a autónomos y microempresas de distintos ángulos. Tenemos una firma de inversiones donde ofrecemos financiación alternativa a pequeñas empresas. Tenemos una parte de formación, que es una escuela de negocios para autónomos y microempresarios, y una comunidad, que es a través de la que nos hemos conocido, que somos Micro, para conectar a pequeños autónomos y microempresarios. ¿Y el emprendedor? Y yo soy Diego Perellón, emprendedor, ahora oficialmente emprendedor, después de casi 24 años cobrando una nómina, ese dinero automático que viene muy bien, pues bueno, estoy en la línea de emprender una empresa que se llama Oficio Vivo y nada, explicaros también un poco cómo es una empresa, sobre todo dedicada al mundo del metal, carpintería metálica, pero bueno, también tocamos parte de madera, incluso talla de piedra en productos más específicos, que bueno, y nada, llevo 2 semanitas, prácticamente estoy verde en ello, creo que estoy en el sitio indicado para muchas dudas que tengo y otros tantos, y nada, también explicaros lo que es mi día a día, qué es ese primer día cuando te das de alta como autónomos y como SLs y como, pues explicaros y nada. Y lo que surja. Nada, gracias por venir. Bueno, a los que nos estáis viendo, hoy empezamos el nuevo formato, creo que ya lo habíamos dicho en algún episodio, no sabemos muy bien todavía cómo lo vamos a estructurar. Ayer pusimos una historia en Instagram, ¿nos habéis dejado alguna pregunta? Bueno, Diego igual nos irá contando dudas que le están surgiendo mientras está haciendo el proceso. Bueno, igual aprovecho, nos podéis mandar preguntas por Instagram o dejarlas en los comentarios de este vídeo. Y esto se va a emitir último domingo, dijimos, ¿no, José? Último domingo de mes. Próximo, este que viene. Pues para el siguiente os contestaremos. Contaremos en cada episodio con gestorías, asesorías, con profesionales que nos puedan echar una mano. Así que nada, si quieres cuéntanos un poquito más, Diego, y empezamos por ahí. Pues nada, mira, voy a partir un poco por mi línea más, lo que es el currículum, de dónde vengo, a lo que me dedicaba y demás.
A ver, yo tengo una vida laboral en torno a pues, 23 años por ahí, toda la vida trabajando. Empiezo trabajando en mi tierra, La Rioja, Calahorra, un pueblo muy bonito. Y nada, pues ahí empiezo, soy hijo de herrero y digamos que la soldadura, pues yo quemo mi primer electrodo igual con 14 años o 15, no sé. Entonces, pues ahí empiezo a coger ese amor por el oficio. Pues sobre todo para mí me parece una locura el poder transformar el material, en este caso el hierro. Yo siempre lo he dicho, el hierro es un material muy agradecido. Puedes cortar, puedes empalmar, puedes doblar, puedes modificar y puedes hacer un montón de cosas. Entonces, pues ahí cojo un poco ese cariño por el oficio, por la soldadura, cada vez pues me voy más especializando, empiezo a tocar inoxidable, empiezo con MIG-MAG, que es un poco pues la soldadura de hilo más fácil, y luego pues eso, pues con electrodo, luego inoxidable y demás materiales. ¿Qué pasa? Pues que esa carrera, digamos, como soldador se corta por pues bueno, porque ya no tengo ese amor al oficio y aparte me voy de La Rioja, me voy a Madrid y ahí empiezo en el mundo de las ventas. El mundo de las ventas como delegado comercial, enfocado por mi experiencia como soldador en el mundo industrial, productos químicos, pues está trabajando mi última empresa, se llamaba Cupsa, que era de material, sobre todo tratamientos de la madera, barnices, a nivel industrial, con un secado bueno, especial a la hora de industria, tampoco me voy a volver un poco loco con eso. Y ya está, y muy bien, pues tenía una vida cómoda, es las cosas como son, yo tenía mi nómina, mi coche de empresa, mis comidas pagadas, todo bien, pero siempre estás con el run run. Iban pasando los años, yo ya cumplo 41 años y dices tú, bueno, voy a estar aquí hasta los 65 años. Sí, que a ver, que me parecía muy bien y todo eso, pero ya llega un momento que se está ahí y dices, oye, cojo y esto que tengo dentro lo voy a sacar con 1 millón de dudas, porque al final crees en ti, pero te empiezan a entrar las dudas. ¿Valgo para esto? Luego sigues a gente que trabaja en ese mundo, que hace trabajos espectaculares, gente que ha pasado por aquí, sobre todo en el tema de la cerrajería, en el tema del metal, y dices tú, ¿soy capaz de hacer eso? O sea, porque son muy buenos. Y dices tú, porque ahí te entra un poco el tema del impostor, ¿sabes? De decir, yo voy a llegar a ese nivel, yo me puedo... Y coges y dices, oye, ¿esto cómo se hace? Esto se hace trabajando. Entonces, pues bueno, fundo Oficio Vivo, que el nombre va un poco... la gente me decía, no, pues te tienes que poner Soldadura tal o Diego tal, no sé qué. No, yo quería un nombre mío, un nombre especial que luego ya con el tiempo... Y el Oficio Vivo es como que ahora que los oficios parece que cada vez hay menos gente, pues mi nombre de empresa es como decir, oye, los oficios están muy vivos, o sea, Oficio Vivo. Y luego tengo un poco el eslogan donde la materia vive. O sea, donde el material que está ahí, que no te dice nada, vive. Puedes hacer un mueble, puedes hacer una estantería, puedes hacer infinidad de cosas. Y si encima lo mezclamos con la madera y con otras materias primas, yo para mí es la leche. Son productos únicos, que no puedes comprar productos a medida. Yo es lo que digo siempre, te compras un piso que ahora en torno, ¿cuánto puede valer en Madrid? 400.000 euros. Y el poder tener una mesa única, que es donde vas a estar ahí donde más horas vas a estar en tu casa. O sea, no te voy a decir que no tiene precio, pero de verdad vas a poner una mesa de IKEA, por ejemplo. Es por poner un ejemplo así rápido. Entonces voy por ahí. Van a ser clientes tanto como empresa, como clientes, como ese cliente final, como ese usuario final, y ahí va a ir un poco mi target de clientes. Y de ahí poco a poco, pues como todo, como empieza ahora el tema más burocrático, ir tocando, preguntando, saber dónde el mercado donde te coloca, dónde, lo que te demanda y lo que tú puedes aportar al mercado. Y de ahí, pues bueno, empiezan pues todas las dudas que aquí están los especialistas de cómo me pongo como autónomo, como sociedad limitada, cómo lo hago, dónde invierto, dónde no invierto, si hay subvenciones, si no hay subvenciones, si pido préstamo, si no pido préstamo. O sea, es una infinidad de dudas. Es un camino que es lo que digo yo, para ser emprendedor en este país hay dos líneas. O tienes un dinero que tú quieres invertir y que quieres pues crecer de una manera, pues lo que sea, que este no es el caso, y la otra es porque tienes algo dentro, porque tienes un amor, tienes algo que quieres sacarlo a la luz y quieres darle forma. Y ese es mi caso. Y vas con todo.
O sea, y te metes en este mundo del emprendimiento, incluso con las 1000 trabas que hay, y dices, vale, pues ya las voy a ir solventando. Tu primer paso. Yo empecé un poco mal, porque empecé mirando nave industrial, mirando gestoría, mirando furgonetas, mirando maquinaria. Entonces, es como que te apabulla todo. Entonces, si te empiezas ahí a estresar. Y sí que es verdad que yo a la gente que quiere emprender, yo diría, estructúrate. Primero una cosa, primero, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Una gestoría. Reúnete con las gestorías que tú creas conveniente, con las que mejor feeling te den, y de ahí vas avanzando. ¿Qué te hace falta? Un medio de transporte para ir de aquí para allá, para tal, furgoneta. De ahí. Ahora, ¿en qué momento estoy? De buscar nave industrial. Y de ahí, pues empezar a meter herramientas y sobre todo meterle trabajo. Yo no veo, o sea, a mí me gustaría que mañana estuviese ya manchándome las manos y ya trabajando. No veo ese día, pero tienes que tener, digamos, ese nervio de ir día a día trabajando, pero también de tener esa paciencia de que las cosas, pues bueno, pues tienen sus procesos y no van tan rápido como nosotros queremos. Así que, bueno, estoy en ese momento y nada, a la vez muy ilusionado, muy contento, luego pues te llevas chascos, lo que yo digo a mi gente de alrededor, das 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, un paso para adelante, 2 pasos para atrás, pero bueno, tienes que celebrar ese paso para adelante que das y luego si das 2 pasos para atrás, aprender de ello. Porque en el mundo del emprendimiento, lo poco que sé hasta ahora es que no es 2 más 2, 4. Tienes que aceptar que te vas a equivocar. Eso está claro. Tienes que aceptar que te vas a equivocar, pero sobre todo que vas a aprender de ello. Y es así. O sea, eso hay que aceptarlo. Yo soy una persona que muchas veces se frustra cuando no le salen las cosas. Entonces, no puedes coger y darte cabezazos contra la pared, ostras, me ha venido esto, me ha venido lo otro. Entonces, pues el ir ahí y nada. Eso es un poco... Antes de Igual me he meternos... enrollado mucho. No, está perfecto. Antes de meternos un poco en temas burocráticos, ¿qué servicios vas a vender? Porque no te vas a centrar solo en el metal. Entonces, por lo que decías de madera y demás... Mira, yo en el tema de madera, o sea, realmente mi especialidad es el metal. O sea, ahí esa va a ser la línea fundamental. De ahí, pues está por ejemplo, esa mesa que he comentado, pues va a haber, porque también he trabajado menos la madera, pero sí que entiendo la madera, porque cuando yo estaba profesionalmente como delegado comercial, pues entiendo mucho de la madera, he estado con muchos carpinteros y demás. Entonces va a ser como un complemento a ese metal. Entonces, sí que es verdad que donde la actividad mayor, donde la que me da más facturación va a ser el metal, tanto lo que yo haga como los servicios que yo pueda dar, sobre todo ahora al principio, incluso a carpinterías metálicas. Yo eso lo tengo claro. Yo, cuando ya tenga ya esa base, yo voy a tocar todas las puertas habidas y por haber, tanto a los clientes míos que a todas las empresas, es lo que digo yo, todas las empresas habidas y por haber necesitan tanto un electricista como un fontanero, como en este caso un soldador. O sea, ¿quién no necesita? Pues oye, me han dicho que tengo que poner aquí una barandilla, tengo que poner una escalera, Entonces, esa va a ser mi facturación más rápida, más fácil de hacerlo. Pero mi línea también quiere ir por creaciones únicas. O sea, por esa mesa única o esa mesa a medida que me llame el cliente y me diga, oye, pues mira, quiero poner aquí en esta casa pues una librería de este tipo y tal. Que me dé las ideas y yo hacerle, digamos, ese boceto y decir, pues yo haría esto y esto, un poco ir de la mano con el cliente. Que yo poner las manos, él poner su idea y yo pues darle la última pincelada. Pero sobre todo, pues lo primero va a ser pues esas cosas de carpintería metálica pura y dura. Bueno, damos paso a los expertos. Primeros consejos así genéricos y como muy sencillos para gente igual que estaba, pues igual que Diego, que está planteándose emprender, o bien como autónomo o como SL. Pues una de las preguntas que a él le surgían, o a muchos autónomos que se dan de alta, era si les conviene más constituir una sociedad limitada o darse de alta como autónomo. Ahí a lo mejor Antonio os puede ilustrar. Bueno, en este sentido depende. Habitualmente si la persona empieza sola y no tiene previsto empleados, no tiene previsto un crecimiento más rápido, no tiene una importante cartera de clientes y una facturación importante que atender inmediatamente, lo que suele ser más económico, más rentable es el autónomo.
La gestión es más sencilla, más económica. Las deducciones fiscales del 20% de la reducción por inicio de actividad la tienen los autónomos que empiezan al principio. Si se inscriben antes como demandante de empleo, ya en todas las comunidades autónomas tienen subvenciones. Eso no lo tienen las sociedades limitadas de la misma manera y tan fácil. Entonces, la gestión más rápida, más económica y más sencilla suele ser autónomo. Si la proyección es a una cantidad económica de facturación importante, va a tener trabajadores, va a tener otros riesgos, en corto plazo va a afrontar estructuras y obras importantes donde si tienes un riesgo en tu construcción no es algo de 2.000 o de 3.000 euros, sino es importante, conviene sociedad limitada. Es el doble o más de costoso, de gravoso, de complejo desde la contabilidad, que es partida doble a una contabilidad sencilla de un autónomo, que esa estimación directa es ingresos menos gastos, casi en un Excel, pero en un software especializado. La contabilidad es más compleja, pero tiene diferentes ventajas. No solamente fiscales, porque al principio las sociedades tributan solamente un 15% y tal, sino que ahí está la derivación de la responsabilidad. Cuando una persona autónoma tiene su casa, su hipoteca, su familia, sus cosas, y aborda en la construcción responsabilidades importantes, desgraciadamente se produce una responsabilidad y puede ir contra tu patrimonio. Sin embargo, cuando es con una sociedad limitada, la sociedad limitada precisamente es un nombre de sociedad de responsabilidad limitada. Se responde con el capital social de la empresa. Hablamos de que el gerente haga bien las cosas, pero desgraciadamente un cliente no te paga una partida importante, ya empieza en escalera, no puedes pagar al proveedor, no puedes pagar a los empleados, no ha habido mala fe por parte del gerente, pero se ha producido un quebranto. Y este quebranto en un concurso no va contra tu patrimonio si no se demuestra que ha habido una administración fraudulenta. Esto lo para la sociedad limitada. Si lo has hecho como persona física, te estás jugando tu casa y tu patrimonio personal. Al margen de las deducciones fiscales, las sociedades tienen al principio que solamente tributan un 15%, después más adelante va por diferentes tramos. O sea, cada modalidad tiene sus características, pero la dimensión de cuando se comienza es el factor determinante. ¿Qué cantidad estimas? Porque decías que depende de la cantidad de facturación anual. ¿Dónde está el suelo? ¿O a partir de qué importe hay que pensar en SL de facturación anual? Yo personalmente pienso que hasta los 100.000 euros brutos anuales de facturación no es para pensar en una sociedad limitada. Pero no solamente es la cuestión de la facturación. Hay autónomos que tienen unas ventas de 400.000 euros, tienen unos gastos de 350.000 y el beneficio solamente le queda 50. Pero esta persona tiene un riesgo en las obras al facturar 400.000 euros, tiene una posibilidad de riesgos y de quebranto muy importante, aunque solamente le dejara 50.000 euros en una situación de estas, diría que hiciera una sociedad limitada. Y un autónomo que a lo mejor factura 100.000 euros o 120.000 y le deja un beneficio de 80.000 euros, si está cómodo, si no tiene ningún problema fiscal, no tiene necesidad de hacer una sociedad limitada. ¿Tú has decidido autónomo? Yo he decidido autónomo, sí. Sobre todo porque ahora, a ver, lo estuve valorando, sobre todo ahora porque voy a tener más gastos o sea, sobre todo este primer trimestre va a ser de inversión. Entonces, pues sí que estuve valorando cuando has dicho si pasas 40.000 euros de facturación, algo leí por ahí, que sí que te salía más rentable sociedad limitada. Pero en un primer momento, a mí lo que me interesa ahora es invertir en, pues en todo el tema de maquinaria, la nave industrial y demás. Y luego, pues ojalá que dentro de un año, dentro de 2 años, nos sentemos y estemos valorando sociedad limitada. Eso quiere decir que hay chicha, que se ha facturado. Ojalá. Ojalá que esté otra vez en esa duda. Un tema que no tiene la gente en cuenta cuando valora la sociedad limitada autónomo es que si tú trabajas con una sociedad limitada, factura la sociedad limitada, pero después tú tienes que cobrar. Si al cobrar, bien sea por nómina o bien sea por factura, pero da igual porque va a la misma declaración de renta, si al cobrar personalmente de la sociedad limitada
sacas el 80 o el 90%, entonces ¿para qué? O sea, al final te está llevando todo el rendimiento a tu declaración de la renta. La sociedad limitada no te está aportando ningún ahorro fiscal. Habitualmente lo suyo es que se factura una importante cantidad, se cobra menos, el dinero que queda en depósito en la sociedad limitada ha tributado menos que si es en tu declaración de la renta, y ese depósito, esa financiación, esos recursos propios, te sirven para seguir contratando personal, para seguir contratando obras, pero sin tributar en tu declaración de la renta. Ahí es más económico esa tesorería. Sobre todo ese dinero que tienes como sociedad limitada, tú lo inviertes pues, en material, en todo lo que sea para la empresa, eso está exento de impuestos. Bueno, menos. Minora exento de gasto. menos impuestos, sí. Sí. Si lo sacas es lo que dices, no tiene sentido. Si lo sacas, yo qué sé, para irte de viaje o comprarte una casa, ya. Pero claro, y luego también a la hora de pedir financiación, no tiene, porque yo vengo de la parte como delegado comercial, no tenía nada que ver cuando sacábamos las condiciones de pago, lo que era un autónomo, que no tenías prácticamente no tenías datos, y una sociedad limitada sí que sacabas todos los datos y podías... Y además, que no simplemente se puede por la voluntad que quiera el empresario hacer una sociedad limitada. Para constituir una sociedad limitada tienes que tener unos requisitos, ¿vale? Y fundamentalmente es que no dependas de tus propios medios para ejercitar la actividad. Es decir, si una persona autónoma decide, ahora por el mero hecho de facturar me hago sociedad limitada, no, Hacienda puede estimar que da igual, todo el rendimiento de la sociedad limitada se lo tiene que llevar a la declaración de la renta. Es porque necesite empleados, necesite más recursos y se organiza con una dimensión mayor. Ahí sí le permite la ley hacer sociedad limitada. Vale. Mira, eso no... No, pero no solamente por el mero hecho. Esto, hablamos de los oficios, pero en otros sectores. Esto es muy típico de informáticos, por ejemplo. Es un sector que trabaja una persona sola, pero bueno, en la construcción también se puede dar, que factura mucho. Y dice, no, quiero hacerme sociedad limitada para facturar menos. Diga, pero la actividad la sigues ejerciendo tú, entonces tienes que seguir, o sea, no te vale de nada. ¿Y cómo lo soluciona? Dice, bueno, si tienes un empleado, sí. Si alguien te apoya administrativamente, como empleado, sí puedes montar una sociedad limitada. Pero si no, no. Si no, en el fondo eres autónomo. Aquí también hay mucho la figura del autónomo con un empleado o con un ayudante. O sea Eso es perfectamente. Ese siempre puede poner una sociedad siguen limitada. así durante muchos años. Sí. A ver, yo tenía clientes que estaban dados de alta como autónomos y tenían 5 o 6 trabajadores. Ahí, por ejemplo, tiene mucho riesgo. Claro, Porque te pasa algo con un trabajador, pero aunque seas el mejor empresario del mundo, Sí, o sea, sí. y aunque tengas prevención en riesgos laborales, Sí, lo un tienes accidente todo, es- pero se cae de un andamio y desgraciadamente o tiene un grave accidente o fallece. La carga administrativa, inspecciones, comprobaciones y tal, el patrimonio que está en juego es el patrimonio personal del empleado. Su casa, su segunda casa, o sea, su economía. Si está con una sociedad limitada, con un capital social importante, no tiene por qué ser de 3.000 euros, puede ser de 150.000 el capital social. Pero su patrimonio personal no está en riesgo. No, eso es tenerlo en cuenta. Es fundamental. Próximos pasos. ¿Qué Pues te toca? próximos pasos, nave industrial en Madrid. Así que si alguien tiene una nave, a ver, no me voy a meter en los metros, pero con 200 metros cuadrados me vale. Y si tiene alguien una nave por ahí por Madrid, no tengo ningún problema de contactar con él. Barata y bonita, barata. Pero sí, ahí estoy. Y luego también pues con almacenes de material de hierro, y luego herramienta también. También hablo todo el tema de soldadura. Ahí voy a dejar mi Instagram para que contacten conmigo. Sí, Hay Fronius, no tienes que buscar mucho más. le he visto, sí, no lo quería decir. No, Yo ¿cómo que no? ahí lo dejo. Y sobre todo, y luego también otra cosa que voy a hacer, luego con el tiempo y tal, me gustaría seguir formándome con gente, o sea, yo creo que creo que hay que tener esa línea de humildad, el no saber que lo sabes todo, sobre todo ahora, pero ni ahora ni dentro de 10 años. Y quiero seguir aprendiendo de gente que sabe, de gente que lleva muchos años en el oficio, y estoy abierto, pues eso, pues a hacer formaciones, cursos, lo que sea. Y nada, y a ver, que yo creo en este sector ha cambiado bastante. O sea, te estoy hablando
que llevo yo igual un poco fuera del sector, más metido en las ventas, pues como 10 años, aunque yo seguía haciendo mis ñapas, tengo mis herramientas, tengo mis cosillas, pero ha cambiado bastante. Antes era muy complicado aprender. Yo empecé como aprendiz y yo gracias a mi padre pues sí que me enseñó y todo eso, pero el típico del que era encargado y tal, no te dejaba, no te abría las manos para aprender a soldar, te modificaba la máquina, te sacaba más hilo, te daba más fuerza, te tal. Te decías, es que esto, me decían, es que esto es muy difícil. Tú cogías y te salía y todo y decías, pero ¿qué pasa aquí? Y ahora yo creo que es distinto, yo creo que ha cambiado bastante el gremio, tanto en seguridad, que es por eso también me desencanté de ello, como a la hora de coger a alguien. Lo que pasa que también alguien que quiera aprender, cuando decimos que no hay gente, es que es complicado. Yo empecé de aprendiz y yo empecé ganando en pesetas, que de esto parece que soy de muy abuelo, y yo me acuerdo de mi primera nómina, eran 84.000 pesetas de aprendiz. De ahí pasé ya a oficial de tercera, cuando cumplí los 18 años. Y luego ya fui ahí. Pero claro, pero yo había puestos de trabajo en mi zona, que sobre todo había muchas conserveras, que había amigos míos que ganaban el doble. Y haciendo 8 horas, ¿eh? Yo aquí, el oficio en este caso, y yo creo que con todos, 10 horas mínimo. O sea, tú no podías plantearte, no, yo solo voy a trabajar 8 horas, no. Tú vas a la obra o estás en el taller y como mínimo 10, de 10 a 12. Y los sábados por la mañana. Pero bueno. Bueno, pero se pagaban las horas antes. Sí, claro, Se tenías pagaban las ahí. horas, había color y... Sí. Era más fácil, había menos presión Bueno, fiscal, claro, yo te digo creo. antes, seguramente que salga gente diciendo, antes, hace 35 años no lo sé. Ya. A mí me lo decía mi padre, me decía, el sueldo es para vivir. Y las horas es, por si te quieres comprar un piso, te quieres comprar un coche, te quieres ir de vacaciones, entonces es primordial las horas. A mí mi padre me lo inculcó eso y si había algún viernes por la noche que salía, yo muchos viernes por la noche salía porque, joder, pues era un chaval y me decía mi padre, venga, no te duches, a trabajar a las 8 de la mañana. Oye, ¿cómo has empezado? ¿Tenías ahorrillos? ¿Has pedido la capitalización del paro? A ver, hay dos líneas para empezar, que ellos lo saben. Yo, si queréis, la explico como usuario de calle, que es la capitalización del paro, que creo que es la más así famosilla, pero luego está la compatibilización del paro, que esa está bastante bien. El tema de la capitalización del paro, yo cuando me estuve informando, tienes que coger, tienes que justificarlo muy justificado para que te den la capitalización. O sea, tienes que hacer más papeleos, es un poco más tedioso. Y aparte de eso, que algo que es lo que dije yo, ostras, pues me lo voy a pensar, era que tienes que estar dado de alta como autónomo, en este caso como autónomo, 5 años. Si no, la tienes que devolver. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo me voy a comprar, hago la capitalización del paro, son 10.000 euros y me compro una furgoneta. Vale, todo perfecto. Pero si ya a los 2 años cierro la empresa o me doy de baja como autónomo, pues porque no me ha ido bien, porque no he facturado lo que sea, ese dinero lo tengo que devolver. Entonces es para tenerlo en cuenta. Entiendo que si cierras es porque te ha ido mal. Incluso puedes tener alguna deuda y tienes que devolverlo del paro. Entonces es para planteárselo. Y luego está la segunda opción, que es la compatibilidad del paro, que tú lo que haces es darte de alta como autónomo y tienes 15 días para ir a una oficina del paro y decir, oye, me he dado de alta como autónomo y pido la compatibilización del paro. Ya está. Y te la dan directamente. Tú sigues cobrando el paro. Eso sí, si tienes un paro, ponte que tienes un paro de 2 años, máximo son 9 meses. Entonces, eso está bastante bien porque son esos 9 meses que tú estás empezando, que para tus gastos y para tu día a día, porque entiendo pues que tienes una hipoteca, tienes un alquiler, tienes el lujo de comer todos los días, pues bueno, pues tienes ese paro. Tú estás pagando tu cuota de autónomo, en este caso en la Comunidad de Madrid, no sé si es a nivel de España, que es la tarifa, está la tarifa plana, que son 80 euros, más o menos, y tú pagas tu cuota de autónomo y aparte pues estás cobrando durante esos 9 meses, si tienes menos paro, pues 6 meses, pero máximo 9 meses estás cobrando el paro. Y no tienes que dar, si tú por ejemplo al año pues cierras y tal, pues te coges, te vas por donde has venido y ya está. A ver, que es lo que no hay que pensar, pero yo es lo que les he comentado antes. Yo, aunque me haya lanzado como emprendedor y como tirarme un poco ahí a lo desconocido, joder, yo siempre he sido muy hormiguita. Y aparte yo tengo unos ahorros, que es también lo que yo aconsejaría a la gente. Yo al final el dinero lo cambio por tiempo. O sea, yo cuando hice el plan de empresa, digo, vale, yo capitalizo el paro, perdón,
compatibilizo el paro 9 meses. Entonces tengo 9 meses, yo tengo mis gastos, yo ya me he puesto mis gastos de empresa, mis gastos míos, mis gastos fijos sobre todo, imprevistos, y luego las inversiones que vaya a hacer, maquinaria, lo que sea. Entonces de ahí dices tú, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tal? Contando que no vas a facturar. Entonces tengo todo ese tiempo. Y luego ya de ahí, mes a mes, dices, pues tengo que facturar esto para ir bien. Tengo que facturar esto para ir muy bien. Entonces es un poco, cuando haces un plan de empresa, yo creo que es un poco lo que tienes que saber. ¿Cuánto te va a costar levantar esa persiana ese día? Pues ese mes. Pues yo una vez levanto, me va a costar trabajar un mes, ponte que no estás facturando, 2.000 euros. Pues esos 2.000 euros, pues me entra de paro 1.100 euros, lo que sea. No sé porque aún no he cobrado el paro. Pues venga, pues ya son 900 euros. De tal, del alquiler, de todo eso. Y ya está. Y de ahí ya sabes lo que tienes que facturar sí o sí. Tienes que salir a la calle y dices, yo tengo que ganar como mínimo para vivir 2.000 euros o 3.000 o los que sean. Dependiendo un poco pues tus gastos de día a día. Es así como me lo he planteado. Y de ahí pues ir encontrando pues cosas nuevas. Es así. Cuando ha dicho lo de la capitalización, que lo tienes que devolver, por ejemplo, si cierras en 1 o 2 años, si es porque has sido un cabeza loca, bueno, lo entiendo, pero si te han dejado una pella, ¿no hay forma de desviar responsabilidades o...? Nosotros en la parte del desempleo es que no estamos especializados. No te puedo, o sea, eso es algo habitualmente que la propia persona interesada tramita con la oficina de empleo y además las oficinas de empleo lo llevan bastante a rajatabla. O sea, no suelen tener trato con asesoría directa. Lo único que te puedo añadir es que cuando un autónomo después del segundo año cierra por pérdidas, tiene derecho a la prestación por cese de actividad. Eso es el paro de los autónomos, es una prestación específica, tiene que cumplir unos requisitos, eso te los explica la mutualidad, pero bueno, suele ser que tenga unas pérdidas superiores al 10% de la facturación bruta que ha tenido el año anterior, pero a partir del segundo año. Que lo de devolver no lo entiendo muy bien, en realidad, porque si es algo tuyo que estás pidiendo por adelantado. Sí. Entiendo que te digan, no, ya no puedes cobrar el paro porque lo has agotado, Sí. pero Eso devolverlo, o sea, es que no, lo tienes que volver a meter aquí para que te lo vayamos dando otra vez mes a mes. Eso Sí, se lo sí. dije así, ¿eh? Así fue. Lo que has dicho, así se lo dije. Le dije, o sea, me estás diciendo que si yo capitalizo el paro y cierro a los 2 años por lo que sea, que te tengo que devolver esto. Y además, cuando capitalizas el paro, el destino del paro es sufragar los gastos de una persona que está buscando trabajo. Cuando lo capitalizas, lo tienes que usar y te lo tienes que gastar y justificar. Ya no tienes el dinero para estar satisfaciendo tus necesidades. Por ¿De eso acuerdo? te digo, que si te va mal, pues ya sabes que no tienes nada para cobrar, pero que lo tengas que devolver. Te lo voy a devolver para que me lo vuelvas a dar ver, otra vez. Sí que es verdad que si lo ves así, a ver, tienes que poner un poco... a ver, es que esto es como todo. Yo creo que todos los casos yo creo que los tienen que analizar diferentes. Porque tú imagínate que yo sé eso de capitalizar el paro, tengo yo 2 años de paro y digo yo, pues me pongo como autónomo, cobro el paro, me compro lo que sea porque lo tienes que justificar, en este caso, pues una furgoneta que te puedes comprar y al mes siguiente cojo y me doy de baja, me quedo la furgoneta con lo que he capitalizado de paro porque la tenía que comprar y me pongo a trabajar normal. Pero eso se ve que eso se entiende que es un fraude. Pero es como todo, al final metes todo en la misma cesta y dices y cortas por ahí. Bueno, aprovechamos para decir, que no lo he dicho antes, que gestorías, asesorías que quieran venir a dar su opinión y ayudarnos, pues nos podéis escribir por Instagram, que estamos encantados, vamos. Y lo mismo, que cada uno ya tiene su gestoría, que todo esto se lo podéis preguntar a vuestra gestoría también. Pero, bueno, pues no sé, Fran, si quieres decir algo, te vamos a pagar lo mismo. O sea que, en la parte un poco de empresas que ha dicho, pues esta parte de que no se suele escuchar mucho, de pues me voy a poner a emprender y lo primero que hago es un plan de negocio. Sí, no, me llamó la atención, no Sí, suele ser. sí. De hecho, nosotros siempre hablamos cuando hablamos de autónomos microempresarios, que muchos son empresarios por accidente. Oye, pues yo tenía un negocio, como dices tú, yo empecé con mi padre, empezaba a tal, y a mí me hicieron empresario de repente de un día para otro, o llevado a otros sectores, ¿no? Decimos un dentista, ¿no? Que ha estudiado su carrera y empieza el primer día y dice, voy a montar mi clínica. Y ese día de repente se da cuenta que es un empresario, que tiene que entender las pérdidas y ganancias, que tiene que hablar con la gestoría, que tiene que saber de recursos humanos, de marketing.
Entonces, cuando has comentado antes, que me ha parecido muy bien que vas a seguir formándote, cuando hablamos en cualquier sector, ¿no? Todos queremos seguir formándonos en la parte técnica, en lo que seguimos, pero nosotros recomendamos también formarse en la parte de empresa. O sea, a partir de hoy, aunque seas autónomo, eres un empresario. Entonces tienes que entender todo lo que estamos hablando. O sea, pues cuando hablas con la gestoría, tú tienes que entender la contabilidad de tu empresa, tienes que entender es un balance, las pérdidas y ganancias, tienes que buscar clientes. La parte de ventas creo que la tienes muy, muy bien, esa viene de tu experiencia, pero hay otras muchas cosas. Si vas a empezar a contratar, tener ciertos conocimientos de temas laborales. Entonces muchas veces empezamos a hacer las cosas con desconocimiento y eso genera mucha frustración y mucho, antes hablaba, es que esto es incertidumbre. Me he lanzado a un sitio donde no conozco nada y porque no nos hemos formado, y entonces yo sí que invitaría, oye, pues igual que se ven vídeos de YouTube y tal, pues buscar formación, intentar formarse en todo esto. Y bueno, ya pues me puedo enrollar mucho, pero no puedo hacer suficiente énfasis en la parte de entender la contabilidad. O sea, antes cuando hablábamos de las empresas, oye, si monto una SL, separo la caja, vamos a decir, personal de la caja de la empresa, porque eso se hace muchísimo. Lo de entender, cuando empiezas, da igual que seas autónomo que una SL. Como soy chiquitito, la caja de la empresa es mi caja personal, ¿no? Y lo que hay aquí es mío y yo lo voy utilizando. Eso suele ser un error que vemos muchísimo en las pequeñas empresas. Tú, bueno, lo has dicho muy bien, que eres muy hormiguita y que lo tienes ya separado. Pues eso, entender pues, los costes fijos que tienes, que eso es bastante importante. Luego entender los costes variables, pero los costes fijos, que eso muchas veces la gente no tiene hecho el cálculo de cuánto me cuesta abrir la persiana por la mañana. Porque luego, antes hemos tenido una conversación de, oye, ¿qué margen le meto a mis cosas? Pues tendrás que entender cuáles son tus costes fijos, el coste fijo real de tu negocio, que muchas veces si no haces ese ejercicio de sentarte y decir cuáles son de verdad todos los costes que yo venda o no venda, voy a tener el día de mañana, ¿no? Pues todos esos son muy importantes a la hora de fijar los precios de los servicios que ponemos. Entonces, y ahí vemos también que hay bastante, bueno, que a veces se hace un poco a ojo y hay gente que trabaja muchísimo, trabaja muchas horas y a final de mes dice, pues es que no me da. Y es un tema de no vender precios, de no entender bien los ingresos y los gastos que tiene. Podemos hacer para el próximo episodio, me parece interesante para gente así que empieza. Bueno, y hay gente que está también, pues eso, como un poco la clave para sacar el coste hora o... Es una de las Y cosas saber más el precio, difíciles, y saber el Claro. precio venta que tienes que poner respecto al coste. Es Exacto. difícil, ¿eh? Sí lo podíamos hacer así como algo muy sencillote, Hacer un pero ejercicio. sí, me parece buena idea. Vale, pues nada, vamos con la sección de preguntas. Buenas noches, equipo de Sector Oficio. Yo tengo una pregunta para los compañeros de Somos Micro. Yo estoy montando ahora una empresa, estoy emprendiendo y le pregunto a mis conocidos y me dicen que si haga una SL, otros me dicen que me haga autónomo, que la SL es cuando se factura mucho, pero otros me dicen hazte una SL de primera hora y no sé con cuál consejo quedarme. ¿Qué me podéis decir vosotros? Bueno, esta ya ha salido antes, si queréis hacer un refresco rápido. El asunto determinante, todo el mundo se preocupa por el tema de los impuestos y el asunto determinante es el riesgo. La sociedad de responsabilidad limitada pretende que la actividad empresarial, el riesgo, esté acotado en el capital social de la sociedad limitada y que no vaya a tu patrimonio personal. Si una persona empieza como autónomo y no va a tener riesgo, no tiene mucho riesgo, fenomenal, pero si va a tener trabajadores, una facturación importante, pedidos importantes, ya empieza a haber unos números gruesos que si se produce algún impago y está como autónomo puede poner en riesgo su casa y su patrimonio personal. Con una sociedad limitada no pasa esto. ¿Os ha dejado otra? Y por otro lado, si me decidiera por una SL, ¿cómo cobro yo el dinero? Es decir, yo me pongo una nómina, esa nómina tiene que ser igual todos los meses, tiene que cumplir algún convenio esa nómina o puedo ir cambiándomela de un mes a otro en función de lo que yo quiera y haciendo hasta qué punto me vigila esos cambios o esa nómina. Gracias, equipo de Sector Oficio.
Gracias, Alba, y bienvenido a España. Te contesto. Si un gerente es el propietario de una sociedad limitada, puede cobrar vía nómina o vía factura. Si una persona cobra vía nómina porque tenga un salario, el salario suele ser un pago regular con un servicio más o menos habitual. No tiene mucho sentido una nómina de un mes de una manera, otro mes de otra. Y por supuesto no está en convenio colectivo porque no es un trabajador. Sin embargo, si hace unos trabajos diferentes que exigen diferente, tanto en cantidad como en dificultad, y además tiene una propia profesión que puede repercutir en la empresa, porque específicamente no se trate de trabajos de construcción, sino, como hablamos, de soldadura, en fin, una profesión, sí puede ser conveniente y aconsejamos que sea con una factura. Y en la factura él está repercutiendo su trabajo profesional a su propia sociedad, igual que también podría estar cobrando otro cliente. Y si tiene, por ejemplo, tareas de administración... Si tiene tareas de administración, suele ser trabajos de la propia gerencia, suele ser nómina. Pero si además es de la propia, por ser administrador, o sea, si en los estatutos de la sociedad limitada dice que el cargo de administrador no es gratuito, sino que es remunerado, ya tiene que cobrar nómina seguro, y además el tipo de IRPF es más elevado, es el de los administradores. Otra pregunta que había hecho Salva era la diferencia entre sociedad limitada, bueno, SL y SLU. Por si... Creo que lo ha comentado en la pregunta, en el primer vídeo, que la diferencia como tal, en cuanto a tributación y demás, no hay ninguna. Lo único es la terminología. SL es sociedad limitada y SLU, sociedad limitada unipersonal. Pues aprovechamos porque lo había hecho Raúl también. Que es de un solo dueño. ¿Hay de una sola persona. diferencias fiscales como SL o como SLU? No. Diferencias fiscales como tal no, lo único que la SLU pertenece el 100% del capital social a un único socio. Unipersonal, ¿no? Eso es unipersonal, y la SL pues más socios. Y estás obligado a ponerlo en todos los documentos y tal, que Eso muchas Claro, veces la se nos denominación olvida. tiene que quedar claro que es una SL, en Hacienda, en las escrituras. Cada vez que firmas un contrato Registro es mercantil. SLU. Es la coletilla Eso es. esa, tienes que... Vale, Conex 360, de estas, yo creo que de estas van a salir en todos los episodios. Una solución para dejar de pagar tantos impuestos. Nuestro sistema tributario, como la mayoría, cuanto más beneficio tienes, más impuestos pagas. Eso es. Sin embargo, en las sociedades limitadas es progresivo, suele tener un tipo fijo, y las personas, o sea, es fijo el porcentaje, aunque ahora ya han sacado un escalado, y en las personas físicas tiene tipo de gravamen progresivo. Es decir, pagan más impuestos. Ahí también, por añadir, o sea, yo creo que muchas veces no se piensa en ello y es bueno asesorarse con una buena asesoría en gestoría de temas fiscales para hacer planificación fiscal. O sea, no es lo mismo hacer unas inversiones, unos gastos, entonces se puede jugar con esas cosas. No vamos a hablar de defraudar, sino de decir, oye, tú puedes mover ciertas inversiones o ciertos gastos dentro de un año o dejarlo para otro, para al final pues, ser eficiente a nivel fiscal. ¿Vale? O sea, no dar tanto beneficio. Claro, por ejemplo, eso se puede hacer. Adelantar un año que tienes más beneficio, pues adelantar algunas inversiones que tengas que hacer. Ese tipo de cosas es importante. Muchas veces vamos en el día a día y no nos paramos a pensar eso, entonces tener una planificación fiscal con alguien que entienda, pues también es importante. Ahí se puede ahorrar bastante a nivel de impuestos. ¿Qué errores comunes veis en autónomos que empiezan a contratar personal? Habitualmente, si están comenzando a contratar personal y no tienen mucho margen para pagar salarios, entran en intentar pagar horas fuera del contrato de trabajo. Eso siempre acaba dando problemas. Sueles estar en manos del trabajador en este sentido y acaba dando problemas a la larga. Los servicios de prevención de riesgos laborales también se los saltan mucho en muchas ocasiones. Los autónomos al principio no están debidamente informados, no contratan el servicio de prevención y luego hay problemas con la inspección de trabajo. Fundamentalmente son esos dos los que más se dan. Bueno, hemos dicho antes que nos mandéis preguntas, el que esté pensando en emprender o pequeñas empresas, empleados también nos podéis enviar preguntas, algún tema laboral o alguna duda que tengáis, pues también intentaremos
que el profesional o el colaborador que venga en ese episodio intente responder. Vale, vamos con Rodri de Somos Cables. ¿Qué hago si un trimestre repercuto mucho IVA en compras y no facturé con IVA? Vale, Tiene pues otra que creo que va enlazada. ¿Exijo que me lo devuelva el Estado o es mejor que se lo queden ellos? vale, tú si te pasa ese caso, el que comenta la persona, el oyente o el suscriptor, puede darse la situación de que por haber facturado menos o haber empezado tu actividad y no facturar, pase eso, que tengas mucho IVA soportado, nada repercutido y finalices un trimestre con IVA a compensar. Ese IVA a compensar se guarda para el trimestre que viene por si te saliera ese IVA a pagar, pagarlo primero con ese IVA a compensar. Si se diera el caso de que justo es el último trimestre del que habla esta persona o que acabaras el año solamente con IVA a compensar, existen dos posibilidades. Dejarlo a compensar para el año siguiente, sigue el mismo procedimiento que los trimestres anteriores, o pedir la devolución. Solicitar la devolución es tan simple como bueno, rellenar el modelo, marcar otra casilla, solicitarla y Hacienda tiene 6 meses desde el último día de presentación, o sea, desde el 30 de enero hasta el 30 de julio, para que te lo devuelvan y en ese periodo sí que puedes tener alguna inspección, algún requerimiento solicitándote esos libros de registro de IVA, de facturas emitidas y recibidas, comprobar que todo está como tú has contabilizado y como has presentado los modelos. Y nada, si está todo bien, o sea, no hay que tener ningún miedo a solicitar la devolución del IVA si tú tienes todo correcto. O sea, nosotros tenemos clientes que la solicitan al finalizar el año y se la devuelven sin ningún problema. Es porque dices miedo, porque igual piensas, no vamos Tengo una a inspección. pedirles nada, no vaya a ser que se pongan a mirar por otro lado. Claro, eso es. De todas formas, depende de la gestión que tú hagas de tus recursos o de lo que preveas que vas a facturar el trimestre siguiente. A lo mejor dices, voy a tener más ingresos que gastos el trimestre siguiente, voy a tener un IVA a pagar en el primer trimestre del 2027 o de este 26, prefiero no esperar a que me devuelvan ese IVA 6 meses y en cambio me lo compenso en el trimestre siguiente en solo 3 meses, sin que me inspeccionen y sin nada más. Porque o sea, decir que el IVA tienes cuánto tiempo hay para. O sea, es como otras cosas que hay a lo mejor 3 años, 4 años, 5 años, o es una bolsa que queda ahí para compensar a ti 4 años. 4 4 años. O sea, tiene por para eso. compensar. O para pedir la O devolución. sea, que claro. aconsejéis mejor compensar, ¿no? Porque va a llegar un momento que te... Si vas a facturar, pues suele. No sé, pues al final Depende te de lo tu vas actividad. compensando. Pero Hay actividades fuera de la construcción que por la actividad que son, que a lo mejor son informáticas, trabajan todo el año con empresas de fuera de España, con países intracomunitarios que no pueden facturar IVA, por ende sus facturas emitidas no llevan ningún IVA, todo el IVA es soportado y año tras año piden la devolución porque en ningún momento, por su metodología de trabajo, sus clientes van a poder compensar ese IVA. Pues será de los pocos casos, porque tampoco puedes estar mucho compensando porque alguno va bien, ¿no? Todas las empresas que trabajan exportando. Sí, pero que digo que en esos casos. Solo que, en esos claro, casos, eso es. El resto. Eso es. Vale, pues creo que estaba para ti, Fran. ¿Cómo sabes si mi negocio es rentable de verdad? Sergio Casado. Fácil, pregunta fácil, ¿no? Bueno. Hola, Sergio, por cierto. A ver si me paso por Sevilla. Ahora que está Salva también, a saludarlos. A ver, esto lo comentábamos antes también, ¿no? Un poco es importante conocer la contabilidad y los números de tu empresa, es importante conocer los gastos reales que tienes. O sea, yo creo que hay determinadas métricas que muchas veces no se llevan o no se controlan de un negocio, que son los que te van a decir si tu negocio es rentable. Una de las cosas, o sea, no sé si en los pequeños autónomos, pero cuando una empresa empieza a coger, bueno, sí, también igual, al final afecta a lo mismo. Más que la rentabilidad, que muchas veces hay empresas que son rentables cuando las miras en un horizonte de un año, por ejemplo, y a final de año, lo que suele haber más problemas es con los flujos de caja. Con decir cuándo entra y cuánto sale el dinero, cuándo cobro yo y cuándo me pagan a mí. Eso suele ser, aparte de que, oye, que tengas controlado, para saber si es rentable, tener controlados tus gastos, tus ingresos. Yo creo que ahí, cuando hablábamos casi, además si estás en un tema de estimación directa, escoges ingresos, gastos y de ahí debería salirte cuáles son tus costes fijos, tus costes variables y por simplificar un poco, ¿vale?
pero creo que es más importante casi el tema de la caja. Nosotros vemos muchas empresas en problemas muy serios. Siempre se suele decir que por la caja suelen morir las empresas. Una mala gestión de cobros y pagos es lo que te puede llevar a una situación desagradable, ¿no? Sergio, vente al próximo y le vamos a poner una pizarra a Fran aquí. Una pizarra de José Elías, pero con Fran. Bueno, salvando las distancias, pero encantado de hacer ejemplos prácticos para que se vea un poco. Invitado estás. Pues vamos con la última, las facturas con el IVA del 10%. ¿Cómo es exactamente para empresas de reformas? Sí, mira, para poder facturar al 10% de las empresas de construcción o un autónomo que se dedica a la construcción hay que cumplir 5 requisitos. La mayoría son muy sencillos, la gente tiene o suele tener problemas con el último. El primero es eso, que la obra sea una construcción, perdón, una rehabilitación o una reforma. El segundo, que tu cliente sea una persona física o una comunidad de propietarios. Ya ahí dejamos al margen a las empresas. Si tu cliente es una empresa ya no cumples el requisito de facturar el 10%. Que la vivienda en la que haces la reforma se haya finalizado su construcción al menos desde hace 2 años, o sea que haya finalizado en el momento de su obra de la construcción 2 años para atrás. Que esa vivienda tenga un uso particular, o sea, no se realice ninguna actividad profesional ni empresarial dentro, y en la que la gente comete el error es que los materiales de la factura que tú vas a emitir no pueden suponer más del 40% total de la factura. Eso es lo que suele revisar Hacienda cuando revisa si tú has aplicado bien ese 10%, y es lo que suele mirar, o sea, en la factura emitida tienes que haber hecho un desglose perfecto, es en lo que se fijan, y que esos materiales que tú facturas a tu cliente no sobrepasen el 40%. Debería ser máximo un 40% de materiales y un 60% de mano de obra. Si te pasas del 40%, tiene que ser al 21%. Pues listo. Así como algún tip o 3 o 4 tips para gente que quiera empezar, para cerrar. Bueno, Primeros pasos. primero Una vez que ya has decidido que te tiras a la piscina. Se tiene que buscar una buena gestoría, eso por Eso es lo supuesto. primero, ¿no? Eso por supuesto. Formarse un poco, no solamente en el conocimiento de su profesión u oficio, sino en el marco de algún cursos de actividad empresarial, profesional, de gestión, un poquito de economía. No se trata de convertirse en autocontable, pero sí entender los conceptos básicos. Esto es muy importante porque se va a lanzar como empresario autónomo y ya no solamente va a ser el profesional de su profesión, ya tiene que aprender algo más. Si no, pues lo va a tener que aprender por las malas, por las buenas y por las malas. Y una vez ya están en marcha, ya se han hecho autónomos con la buena gestoría. Pues a ellos a trabajar en lo suyo, ya de marketing no te puedo decir, pero bueno, claro, incrementar su productividad, sus ventas y a optimizar, ser lo más eficientemente posibles. Bueno, pues nada, un placer teneros aquí. Un placer, mucho gusto de estar aquí. Y gracias. Tú creo que te vas a convertir en un fijo. Te podemos dejar una de las habitaciones Sí, ¿no? de aquí, sí. Y nada, Diego, a tope. Ya nos irás actualizando. Os iré actualizando, sí, a ver si nos vamos viendo y eso quiere decir que va bien la cosa. Aquí tienes tu casa, te puedes pasar cuando quieras, Oye, pasas sin llamar y dices, nada, vengo a actualizar. hecho. Nos cuentas y Y si fuera. necesitáis algún trabajo de soldadura o algo y tal, oye, aquí en Madrid voy a estar, no sé exactamente dónde, porque estoy aún en búsqueda de esa nave y nada, con mucha ilusión y oye, y encantado de venir de aquí, ya te lo dije, joder, estoy flipando porque me he tragado más vídeos vuestros, digo yo que me llame, digo si no he hecho prácticamente aún nada, me ha gustado mucho que, oye, que apoyes una idea un poquito ya avanzada, pero que no apoyes cuando ya está consolidada, que lo voy a tener muy en cuenta. Cuando ya me convierta en SL también vendré. Bueno, agradecidos. Sí, me agradezco. Que nada, esperemos que os haya gustado. Intentaremos estructurar este formato, sí, porque es necesario. Y bueno, sobre todo por lo que decía, por organizar un poco tema preguntas también y que no vayamos dando saltos. Bueno, o decírnoslos vosotros.
No sé. Nos vemos el próximo domingo con episodio de madera, que hace mucho que no grabábamos madera porque se nos cayó el anterior de la última temporada, así que volvemos a tener episodio de madera. Nada, muchas gracias.